Sabemos que en el arte y en la literatura hay movimientos de acción y reacción. Después de una tendencia, llega otra, muchas veces totalmente opuesta. Después del subjetivismo, del romanticismo, hemos visto que han llegado el realismo y el naturalismo. Bueno, después de ellos volvemos en parte al subjetivismo con este movimiento, el modernismo, que nace de un periodo de gran decepción, desilusión y desencanto por la situación general y que se desarrolla valorizando sobre todo el tema de la estética y de la belleza. Es un movimiento que podemos definir escapista, o sea que intenta huir de la realidad, entonces todo lo contrario del realismo. Vimos en el vídeo sobre el realismo que los autores realistas solían escribir de lo que más conocían, o sea, su ciudad, su tiempo, documentándose mucho, casi como científicos. Bueno, aquí es todo lo contrario, aquí intentan huir de la realidad para refugiarse en un mundo mejor, podemos decir, crear mundos mejores, más armónicos, más bonitos. El escapismo ya lo vimos en el romanticismo, aunque, claro, hay algunas diferencias con el romanticismo que veremos a continuación. Bueno, podemos decir que el modernismo es el primer movimiento literario importante que presentamos aquí, que no nace en España, sino en Hispanoamérica. De hecho, el autor, el primer representante del modernismo, se considera un autor nicaragüense, Rubén Darío, del que hablaremos a continuación. Y este movimiento entonces nace en Hispanoamérica y luego llega a Europa gracias a este autor que realiza 2 viajes a España. Nace en América y tiene algunos elementos muy americanos, como veremos, pero nace de bases muy europeas. Entonces, las influencias del modernismo son principalmente francesas y son 2. Bueno, el parnasianismo nace en Francia. El mayor representante era Théophile Gautier, que es el autor que acuña la famosa expresión l'art pour l'art. En español, el arte por el arte. O sea, el único fin del arte, en este caso la literatura, tiene que ser el arte mismo. Entonces, quita todos los otros objetivos del arte, como por ejemplo el fin social o político o de reflexión. No, entonces para refugiarse en un mundo mejor vamos a crear un mundo totalmente armónico y lleno de belleza. Entonces el arte es el único objetivo de lo que hacemos. Entonces se busca la perfección formal y una idea de belleza absoluta, que no tiene que ser realista, ¿no? En absoluto, se pueden mezclar cosas muy lejanas entre sí, pero que juntas obtienen un efecto de belleza. La segunda tendencia que influye mucho en el modernismo es el simbolismo, también de origen francés, con muchos poetas simbolistas como Baudelaire o Verlaine o Rimbaud. Según el simbolismo, detrás de cada palabra hay un mundo, ¿vale? Eso ya lo había anticipado Becker, no sé si lo recordáis, lo vimos en el vídeo sobre Becker, pero es ahora que llega con gran fuerza, ¿no? En este siglo, en el siglo XX. Entonces, no sé, por ejemplo, si yo hablo de la primavera, ¿no? Como en el famoso poema de Becker, claro, la primavera no es la primavera en sí, sino que es un símbolo de otra cosa, de la nueva vida, de un renacimiento o de algo así. Entonces, detrás de cada palabra hay mundos que sugieren otras cosas. Como ya hemos dicho, a los modernistas les disgusta la realidad que los rodea y por eso se refugian en la belleza, palabra clave del modernismo. Como ya ocurría con los románticos, su fuga puede ser una fuga en el tiempo o en el espacio, pero en el modernismo
es algo un poco diferente porque normalmente no buscan lugares del pasado con referencias concretas históricas, ¿no? Como puede ser la Edad Media o la Edad Clásica para los románticos. Muchas veces se mezclan elementos de pasados, de épocas pasadas diferentes y muchas veces no hay referencias temporales. Entonces es casi un ambiente onírico, como de un sueño, donde conviven elementos de épocas diferentes, unidos por una única característica que es evidentemente la belleza. Y lo mismo pasa con el espacio. A ellos les gustan mucho los lugares exóticos, lejanos, pero aquí también no hay que ser coherentes necesariamente. Entonces se puede mezclar, por ejemplo, una pagoda de China con un elemento, no sé, árabe, algo así. Entonces elementos diferentes, de mundos diferentes y de épocas diferentes conviven. Lo importante es que todo sea bello, armónico, elegante. Otro tema importantísimo es el amor, que hemos visto en todos los movimientos, es el tema principal de la literatura, podemos decir, pero cambia siempre el enfoque, la perspectiva sobre el amor. Aquí es un amor muy sensual, un amor erótico. Entonces vemos a muchas protagonistas femeninas que son también seductoras y muchos elementos sugerentes de este erotismo. Otra característica es el cosmopolitismo. Entonces los autores modernistas se sienten ciudadanos del mundo y piensan que el mundo es un mundo sin fronteras. Especialmente importante para ellos es la ciudad de París, que es un poco la capital del arte, la capital mundial de todos los artistas y de la belleza, evidentemente. Pero al mismo tiempo, hemos dicho, es el primer movimiento literario importante que estudiamos que nace en Hispanoamérica, también buscan sus raíces, el indigenismo de Hispanoamérica. Entonces miran hacia Europa, pero al mismo tiempo también miran a su pasado. Y esto lo hacen también como una reacción frente al colonialismo o al intento de influencia sobre ellos por parte de los países más ricos. Como reacción, ellos buscan también su pasado, sus leyendas, sus mitos. Hablando del estilo del modernismo, podemos decir que se difunde sobre todo la poesía en esta época, en este movimiento. Y es una poesía evidentemente muy armónica, muy elegante y muy musical. Sin embargo, con un gran rigor formal, ¿no? A diferencia del romanticismo, donde se buscaba a veces también la rebeldía en la forma, con una métrica irregular, pues no, aquí los modernismos siguen una métrica normalmente muy fija. Y viendo las características, bueno, primero el léxico suele ser un léxico muy elegante, muy rebuscado, con palabras a veces antiguas, ¿no? Arcaísmos o latinismos, y a veces también neologismos, inspirados, por ejemplo, en otras lenguas, del francés o del italiano, que suenan muy cultos, muy finos, muy musicales. Abundante adjetivación. Entonces se ponen muchos adjetivos que caractericen mejor el sustantivo del que se está hablando y, como veremos a continuación, también muchas veces referido a los 5 sentidos. Una gran musicalidad. Esto es importantísimo. Todo tiene que ser musical, armónico. Abundan, por ejemplo, las aliteraciones, sobre todo de algunas letras, ¿vale? Entonces, si estudiáis, por ejemplo, lingüística en la universidad, pues estudiaréis que hay algunas consonantes que se llaman líquidas, como la L y la R, que son más musicales. Son más parecidas a las vocales, entre comillas. Y de hecho, bueno, hay algunas lenguas, como algunas lenguas eslavas, donde a veces la L o la R pueden funcionar
como vocales en palabras que no tienen ninguna vocal, ¿vale? Lo he explicado así de forma un poco superficial, pero para que entendáis que L y R son más sonoras, podemos decir, más musicales, y de hecho abundan en estos poemas modernistas. Es famosísima la aliteración de Rubén Darío bajo el ala aleve del leve abanico, aliteración de la L, evidentemente. Y también, por ejemplo, prefieren las palabras esdrújulas, que se consideran también más elegantes y más musicales. Bueno, hemos dicho, los 5 sentidos son importantísimos porque quieren crear un mundo que nos involucre totalmente y que nos llene de sensaciones muy bonitas. Abundan los colores, abundan los sonidos, la música y también sensaciones de tipo visivo y también de olores y todo esto. Evidentemente, hablando de figuras retóricas, la más importante en este caso es la sinestesia, o sea, la mezcla entre dos sentidos diferentes. Un ejemplo de sinestesia es La caricia rosa de Juan Ramón Jiménez. Se mezcla una sensación del tacto, de la caricia, con un color rosa. Esta figura retórica es muy común, de verdad, en el modernismo. Bueno, hablando de colores, tenemos que decir que se considera como fecha de nacimiento de este movimiento 1888, que es cuando el autor nicaragüense Rubén Darío publica Azul, una colección de poemas importantísima que tendrá influencia sobre muchos autores también españoles. Pero tenemos que decir que los autores españoles que consideramos modernistas como Jiménez o como Machado en realidad no son modernistas 100%, sino que tienen solo etapas del modernismo porque también son influenciados por la otra corriente paralela que es la generación del 98. Modernismo no es un término que aplicamos solo a la literatura, sino también al arte en general, sobre todo a la arquitectura. Es parecido el estilo modernista a otros movimientos que se desarrollan a principios del siglo XX en otros países de Europa, por ejemplo, Art Déco en Francia o el estilo Liberty en Italia. En España se desarrolla el estilo modernista en la arquitectura sobre todo en Cataluña, en la ciudad de Barcelona especialmente, donde las ciudades están creciendo muchísimo a causa de todas las condiciones sociales y económicas de las que hablamos en el vídeo anterior. Especialmente se crea un nuevo barrio en Barcelona que se llama Eixample, en español ensanche, o sea, ampliación, que sirve para ampliar el centro de Barcelona y para conectarla con otros antiguos pueblos, como por ejemplo el pueblo de Gracia, y entonces unirlo a la ciudad. Hay muchísima gente que quiere ir a vivir a la ciudad, burgueses y obreros, y se construye este barrio según los nuevos principios arquitectónicos para los burgueses, con este estilo que tiene como característica principal la elegancia. Entonces vemos el parecido entre modernismo literario y modernismo arquitectónico. La elegancia es un estilo refinado. Y son muy comunes los motivos con naturaleza. Entonces, mucha vegetación, muchas plantas, pero también muchos animales. ¿Qué animales se utilizan mucho? Sobre todo los que tienen fama de ser muy elegantes, como el cisne, por ejemplo, o el pavo real. Entonces, animales muy también elegantes, refinados, armónicos. Y también se utilizan muchísimo las líneas curvas. Las líneas curvas también a imitación de la naturaleza, porque la reflexión que por ejemplo hace Antoni Gaudí es que
como la naturaleza es la obra de Dios y Dios es perfecto, entonces tenemos que imitar la obra de Dios, imitando también las líneas curvas en los edificios. Lo que antes no ocurría, por ejemplo, en la arquitectura clásica llena de líneas y ángulos rectos. Antoni Gaudí es un arquitecto importantísimo en Barcelona que realiza obras maestras de inmenso valor como la Casa Batlló, la Casa Milà o Pedrera, el Parque Güell y la Sagrada Familia, que todavía no ha sido terminada. Él está influenciado por el modernismo, pero no es un modernista al 100% como todos los genios. Él tiene un estilo que parte del modernismo, pero luego llega a un extremo mucho más alto y personal. También es interesante el uso de los materiales que hacen los modernistas, porque se utilizan materiales antes considerados un poco pobres, como por ejemplo el hierro forjado. Se utilizan muchísimo los cristales con muchos colores y nace una nueva técnica muy utilizada por Gaudí, que es el trancadís, o sea, casi crear mosaicos con trozos de cerámica o de otros materiales que ya no se utilizan. Vale, espero que os haya gustado este vídeo. A continuación hablaremos del autor modernista más importante, Rubén Darío. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta pronto.